Dios, mamita Candelaria, luz de mi pecho atormentado, flor de mi devoción. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de la pandilla puneña. Este programa llega gracias al Club de Lectura Juliaca y Defensores del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Hoy tenemos unos super invitados que nos comentarán más sobre la pandilla puneña. Yo soy Oliver Huanca y les acompañaré en esta tarde. Y me encuentro con Roxana Limaway. Muy buenas noches, Oliver. Estoy muy agradecida por la invitación para poder hablar un poco más sobre nuestro patrimonio cultural, que es la pandilla puneña. Encantado, Roxana. También nos encontramos con Sofía Aguilar. Muy buenas noches, chicos. Como ya lo mencionó Oliver, mi nombre es María Sofía Aguilar Quispe y también soy integrante del Club de Lectura. Estoy encantada y emocionada de hablar de esta hermosa danza que es la pandilla puneña. Muchas gracias, Oliver. Encantado, Sofía. Y también nos encontramos con Edgar Galcín. Muchas gracias, Oliver, y bienvenidos al podcast de Defensores del Patrimonio Cultural de la pandilla puneña. Vamos a dar a conocer más sobre la pandilla, ¿no? De sus danzas, su festividad y cómo se practica. Vamos a iniciar un poco más tocando sobre temas más originarios, ¿no? Desde el inicio de la pandilla puneña. Roxana, coméntanos un poco más de cómo inicia la pandilla puneña. Bueno, Oliver, las primeras manifestaciones de la pandilla puneña fueron simplemente domésticas, hogareñas, con motivo de los cumpleaños, bautizos y matrimonios, hasta que un día se decidió salir a las calles y llenar las plazas de alegría. Esta experiencia tan acogedora se repitió en forma cada vez más voluminosa y entusiasta. Se dio de generación tras generación. Es por aquellos años entre 1900 y 1905 en la ciudad de Puno, se dice que se guardaban celosamente costumbres sociales, propias de las tradiciones coloniales y aristocráticas. A la vez, estas costumbres marcaban clases sociales, sean por el apellido o sea por la fortuna. Y los bailes propios de este tipo de sociedad eran los legados por esa época colonial. A raíz de esta premisa, según el Instituto Nacional de Cultura en Puno, se afirma que la pandilla puneña se originó en la época de la colonia y se formalizó en el año 1907, donde se inicia formalmente en la ciudad de Puno. Qué interesante y fascinante saber un poco más de cómo inicia, ¿no?, la pandilla puneña, de cómo de 1904 ya había una trascendencia, ¿no?, y que se formaliza exactamente en 1907. Es muy interesante, y a raíz de esto también supongo que debe haber el inicio también de su música, ¿no? Edgar, coméntanos un poco de cómo nace la primera estudiantina. Como ya lo han mencionado, las primeras manifestaciones fueron hogareñas, ¿no? En sí, en 1896 se institucionalizaba la primera estudiantina puneña, dirección del artista Molina, en 1896, ¿no? A esta estudiantina, que actuó por más de 16 años, personificó el músico José Ignacio Molina, forjador de notables músicos puneños. Edgar, entonces en esa época ya se iniciaría formalmente la pandilla puneña. Sí, la pandilla es una danza mestiza, ¿no? Originaria de la ciudad de Puno, que actualmente se practica en todo el Perú, cambiando unas atuendos, se puede decir. Y este es un ritmo pausado, pero alegre, y se danza en la época de los carnavales. Dicha danza se originó en la época de la colonia, según datan los escritos del Instituto Nacional de Cultura en Puno. Se formalizó en el año de 1907, donde inició formalmente en la ciudad de Puno. Sofía, coméntanos un poco más sobre el pionero de la pandilla puneña. Por los años de 1900 vivía un caballero muy entusiasta llamado Manolo Montesinos, quien tenía una pequeña propiedad cerca del cerrito de Huaczapata, a la que él mismo invitaba a sus amigos y demás familiares para pasar momentos alegres en dicha propiedad, por motivos del carnaval, y a la que asistían
en esencial muchos varones para bailar con las jóvenes que trabajaban en tal finca, las cuales para llamar la atención vestían elegantemente, con el conocido traje de la cholita puneña. ¿Cuándo fallece el promotor de la pandilla puneña? Don Manolo murió un martes de carnaval del año 1919. Lo más curioso y a la vez triste, podríamos decir, es que murió cuando estaba preparando a su agrupación pandillera para que ésta tenga una exhibición bella y hermosa. ¿Qué danzas podrían considerarse como una base en la creación de la pandilla puneña? Los bailes propios de la sociedad eran los legados por esa época colonial, y entre otras como el vals, el aguanieve, la aristocrática cuadrada de lanceros, el shotis, que se bailaban en parejas. Esto, como hemos estado leyendo, supuestamente bailaban las personas de dinero, y al ver esa danza, las personas del pueblo quisieron sacar una danza propia, y es ahí cuando nace lo que es la pandilla. Ahora podemos conocer un poco más de qué danzas han influido, ¿no?, dentro de la pandilla. Hay varias cosas, varias situaciones que podríamos alargar un poco más el tema, porque es demasiado interesante saber un poco más y conocer sobre la pandilla puneña. Bueno, agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo del podcast de la pandilla puneña, que este programa llega gracias al Club de Lectura Juliaca y Defensores del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Gracias a ti, Oliver, por invitarnos en este podcast y a la vez hacer conocimiento de cómo se ha originado nuestra pandilla puneña. Es hermoso saber que esta danza ha tenido sus orígenes en nuestra región de Puno. A la vez decirles que nos puedan acompañar en nuestro segundo podcast. Gracias. Gracias, Oliver, por la invitación. Fue un gusto conocer, escuchar más un poco de nuestra pandilla puneña. Muchas gracias, Oliver, y gracias por invitarnos para dar a conocer y ahondar más sobre la pandilla puneña, y los esperamos en el siguiente podcast.